En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp. Y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. Bien, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos diseñado en Credicorp para darles una visión general de lo que estamos esperando para el mercado de renta fija en el 2025 y creo que es absolutamente oportuno, dada la volatilidad, lo que estamos viendo en los mercados, los temas políticos internos y externos. Así que creo que hay muchos temas para conversar en la mañana de hoy. Como lo, como lo vieron ustedes en la invitación, estaremos enfocados en el mercado de renta fija local y, por supuesto, en los fondos de inversión colectiva que tenemos en Credit Corp dispuestos para este tipo de activos subyacentes. Entonces, Em, vamos a dividir la presentación en más o menos dos grandes partes. Una primera está asociada a la coyuntura y dónde vemos las oportunidades en esta coyuntura tan particular. Y la segunda parte pasaremos muy rápido por algunos de nuestros portafolios, cómo están construidos y por supuesto qué ventajas están entregando los inversionistas en este momento de alta volatilidad. Em, Voy a compartir la presentación. Por favor, en la medida en la que tengan dudas, me las pueden poner en el cajoncito de preguntas y respuestas. Y al final de la presentación, yo me tomaré unos 40 minutos, espero, en la presentación. Al final de la presentación, buscaré responder a aquellas preguntas que resulten de los asistentes. Así que, pues, sin mucho más, por favor, no sé, Juan, si me puedes confirmar si ya se ve. Sebas. Bueno, creo que ya se está viendo. Entonces, bueno, como les digo, ¿qué esperar de la renta fija en el 2025? Creo que es un tema muy importante para conversar hoy. En primer lugar, yo creo que, pues, básicamente el elefante en la habitación, ¿no? Tenemos un tema relacionado con la guerra comercial que inició Estados Unidos. Básicamente desde el comienzo de la segunda administración Trump, los mercados han estado enfocados en las decisiones del gobierno Trump, específicamente en el tema de aranceles. Ha existido mucha volatilidad. Todos recordamos con algo de temor ese domingo de la discusión entre Petro y Trump, que por poco nos lleva a una situación política bastante compleja. Em, por supuesto, hubo muchísima incertidumbre, muchísima información que ha estado determinando los precios de los activos en las últimas semanas. Y sin duda, el momento cúspide de toda esta información se da el 2 de abril con el Día de Liberación. Lo que ha entregado el gobierno Trump es lo que ustedes ven a la derecha de la diapositiva, digamos, todo este conjunto de medidas que se entregaron este día, que lo que hace es imponer aranceles a básicamente una lista muy nutrida de países que sin duda generó altísima volatilidad en los mercados y reacciones que sin duda afectaron todos los mercados y todos los activos de forma global. Lo que ustedes ven en la gráfica de la izquierda son unos indicadores de volatilidad, y esos indicadores de volatilidad básicamente se dividen en dos: una volatilidad que está asociada
a las acciones medido por el índice VIX, que es la línea azul de la gráfica de la izquierda, y el índice MOVE, que es un índice que muestra la volatilidad de la renta fija en el mercado de Estados Unidos. Entonces, aquí hay dos cosas que yo creo que vale la pena destacar. La primera es que los niveles de volatilidad que estamos viendo hoy, de nuevo, generan como un pico de volatilidad que es comparable solamente con el momento del COVID y si uno se regresa aún mucho más atrás con la crisis financiera del 2008. Es decir, tenemos niveles de volatilidad que coinciden con momentos de crisis. Sin duda, este es un tema muy relevante. Muchos de ustedes seguramente en las noticias vieron que ayer el Fondo Monetario Internacional hizo un ajuste muy relevante en los pronósticos de crecimiento de varios países en el mundo por cuenta de el impacto de esta crisis o guerra comercial, el impacto sobre el crecimiento y cómo aumentan las probabilidades de una recesión económica global. De hecho, esas probabilidades se acercaron a un nivel cercano al 45%. Se da un recorte casi del 0,9% en el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos y Colombia, por supuesto, queda incluido en estas decisiones y en estos ajustes de pronóstico, haciendo un recorte en ese pronóstico de crecimiento para Colombia que se ubica un recorte de más o menos 0,6% para poner un crecimiento estimado para Colombia de acuerdo con el Monetario Internacional cercano al 2,4%. Entonces, este es un tema que ha generado muchísima volatilidad. Yo creo que no es menor, es el elemento central que determina el desempeño de los activos en lo que ha ocurrido el año. Desde el día de la liberación, si uno revisa el desempeño de los mercados de acciones en Estados Unidos, en 2 días consecutivos fue uno de los registros de mayor pérdida en la historia de los mercados de Estados Unidos. De hecho, en 2 días se alcanzó una pérdida cercana al 10% en los principales índices de acciones en Estados Unidos, pero también en la medida en la que van avanzando y se van como clarificando algunos frentes y se van conociendo anuncios de las intenciones del gobierno Trump, pues tenemos también recuperaciones y también tuvimos uno de los días de mejor desempeño de las acciones en la historia del mercado americano de acciones. Y lo mismo pasa con la renta fija. Cuando uno mira el bono del Tesoro de Estados Unidos, que es el índice de referencia mundial, uno encuentra una volatilidad en ese bono del Tesoro que puede estar en algo así como unos 100 puntos básicos de volatilidad a lo largo de lo corrido del 2025, que es un periodo relativamente corto y una volatilidad significativamente alta para este periodo. Entonces yo creo que ahí tenemos un primer elemento muy importante que han ido determinando el desempeño de los mercados. Pero como hoy la conversación está enfocada en Colombia, queremos ver, digamos, en primera instancia, qué significa esto para Colombia. Entonces, les he traído dos, bueno, una tabla y una gráfica que muestran un poco qué significa para Colombia este impacto de la guerra comercial. Y yo diría en primera instancia que el impacto es relativamente bajo por los aranceles. De hecho, ayer la Cámara Colomboamericana señaló en un informe que presentaron que el 82,7% de las exportaciones colombianas a Estados Unidos tendrían impacto limitado. Y si ustedes miran la gráfica de la izquierda, lo que van a encontrar es que ese impacto limitado no solamente genera pues algunos efectos de largo plazo sobre un recorte del crecimiento económico y posiblemente alguna pérdida de empleos que ellos estiman en cerca de 15.000 empleos que podrían perderse por cuenta de estos aranceles, pero también hay posibilidades y de hecho tomamos esta gráfica de ese informe de la Cámara Colomboamericana en donde señalan que cerca del 40% de las exportaciones que tenemos, de la canasta exportadora que tiene Colombia hacia Estados Unidos, tendrían oportunidades medias, altas y altas para poder profundizar y crecer en los mercados de Estados Unidos. Y esto yo creo que es muy relevante porque en el relativo, si bien a Colombia le están imponiendo aranceles del 10% adicional, el punto de partida del cual se están generando esos aranceles son de niveles muy bajos por cuenta del acuerdo del Tratado de Libre Comercio que existe entre Colombia y Estados Unidos actualmente, o porque cerca de la mitad de esas exportaciones a Estados Unidos están excluidas dentro de estos artículos que estarían sujetos, perdón, a aranceles. Y hay otro tema muy importante que yo creo que vale la pena destacar aquí, es que Estados Unidos concentra su atención
y las mayores estrategias para balancear el comercio internacional con aquellos países o regiones donde tiene un balance comercial más negativo. Y por esto traigo la gráfica a la derecha, que yo creo que, la tabla de la derecha, que yo creo que es muy importante, porque fíjense que acá lo que tenemos es la relación comercial de Estados Unidos con diferentes países del mundo. Por supuesto, China es el país que concentra la mayor atención porque genera una, un déficit comercial de cerca de 300.000 millones de dólares al año, con la Unión Europea cerca de 235.000 millones de dólares, y es un balance que Estados Unidos, digamos, por decisión y por digamos, política que está implementando el gobierno Trump, es un balance que se busca cerrar. Si ustedes bajan en la tabla, y la verdad es que la tabla no está completa, esto tendría muchos más países, pero la recortamos de alguna forma para poder llegar a Colombia. Lo que ustedes van a ver es que en el caso colombiano lo que tiene es que por supuesto, estamos en la parte baja del tema de las tarifas. Hay países que compiten con nosotros en productos muy importantes que están mucho más arriba, Vietnam, por ejemplo, en el tema del café. Pero acá lo que yo creo que es muy importante señalar es que no solamente es que Estados Unidos concentra su atención en países que tienen con los que tiene un mayor déficit comercial, sino que en el caso colombiano, dos cosas. Uno, el comercio internacional entre Colombia y Estados Unidos es relativamente pequeño para las cuentas de Estados Unidos. Por supuesto, para Colombia es el principal socio comercial, pero además la balanza comercial es positiva para Estados Unidos en el caso colombiano. Entonces, lo que estamos pensando internamente es esta forma en la que se produce el comercio entre Colombia y Estados Unidos es una razón para pensar que es menos probable que en condiciones normales, y aquí vale la pena decir condiciones normales porque digamos que los gobiernos tienen características que podrían llevar a resultados especiales en cualquier momento, pero en condiciones normales este es un tema que no debería escalar. De hecho, ya hay em, coordinadas reuniones bilaterales que buscan que se revisen esas decisiones arancelarias entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, yo creo que toda esta guerra comercial para el caso colombiano, en lo que tiene que ver específicamente con aranceles, tendría impactos limitados y, de hecho, en algunos casos, ventajas competitivas contra algunos de nuestros principales competidores comerciales en el mundo. Quizás lo importante aquí de todo esto es que para el caso colombiano, como los activos globales se vieron afectados por esta guerra comercial, y en la diapositiva anterior les hablé de la renta fija y de la renta variable, pero seguramente ustedes en noticias han visto el fuerte aumento en el precio del oro, las importantes caídas que hemos visto en el precio del petróleo, y ese capítulo específico del precio del petróleo tiene un impacto relevante sobre el país porque un porcentaje no despreciable de los ingresos de la nación corresponden a rentas petroleras, y ahí podríamos tener eventualmente un impacto, un tema que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en suma, yo diría que desde el 2 de abril, y aquí vamos a tomar solamente lo corrido de abril como para ver ese impacto de la guerra comercial, em, el mercado colombiano al final ha mostrado alta volatilidad, digamos, ahí no debemos como desconocer, y dependiendo del momento en el que uno corte la, la, la- como el desempeño de los mercados, uno podría decir, no, es mayor o menor ese movimiento, pero en lo corrido de abril a ayer, lo que vemos es que el mercado colombiano de renta fija muestra moderadas valorizaciones tanto en la curva de tasa fija TES como en la curva corporativa de tasa fija, los mismos niveles, y algunas correcciones que también son moderadas en el caso de los TES UR. Recuerden que la relación entre precio y tasa es inversa, de manera que todas esas tasas que se ven negativas realmente lo que representa es valorizaciones, movimientos positivos en el precio de los activos de renta fija, para este caso tasa fija tanto TES como corporativo, y en el caso de Iberes que se han comportado bastante bien a lo largo del año. Pero cuando uno mira una ventana mucho más amplia y uno revisa lo que ha pasado, por ejemplo, en lo corrido del año, o mira ventanas mucho más amplias, 6 meses, 12 meses, lo que encuentra es que hay impactos mucho más relevantes sobre los activos. Y acá arriba pongo algunos números. Los testes a fija en lo corrido del año se están subiendo en promedio unos 54 puntos básicos, los UERs se están subiendo algo así como unos 87 puntos básicos, los títulos corporativos en tasa fija en promedio se están moviendo algo así como unos 34 puntos básicos, de manera que en periodos más largos y digamos un poco extrayéndonos de esa guerra comercial, sí tenemos algunos movimientos más importantes en los precios de los activos, y de hecho recuerden que la relación inversa entre precio y tasa
aplica de manera que cuando las tasas suben, los precios caen. Fíjense que en ventanas mucho más largas se ven movimientos mucho más relevantes en los precios de los activos que hablan de algunas desvalorizaciones en los precios de algunos títulos de renta fija en diferentes tramos de la curva de rendimientos. ¿Qué podemos concluir entonces con esta información de estas últimas tres diapositivas? Yo creo que lo primero que podemos concluir acá es que, en esencia, el, el efecto de la guerra comercial sobre los precios de los activos locales es limitado, explica parcialmente el movimiento de los activos en Colombia, pero no es la variable fundamental. Posiblemente la variable fundamental que está explicando el movimiento de los precios en Colombia es un conjunto de noticias y de riesgos que se generan localmente y que explican el movimiento del mercado. Nosotros desde el comienzo de año y seguramente con algunos de los inversionistas que nos hemos reunido a lo largo de las últimas semanas y meses, hemos presentado esta matriz de riesgos para el 2025. Y yo creo que es una matriz de riesgos que lo que hace es resumir de una forma muy general cuáles son los principales riesgos que estamos enfrentando en el 2025. La descripción se ve en esta columna y yo creo que acá tenemos los impactos macro y las probabilidades de ocurrencia de esas noticias. Perdón, que se me corrió y los impactos de esas noticias. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Por supuesto, yo creo que el riesgo más importante que tenemos en Colombia para los próximos meses y que viene estando presente durante varios meses es el riesgo fiscal en Colombia. Este es un riesgo que no es menor. Hay mucha incertidumbre relacionada con el bajo recaudo tributario. Ya todos conocemos el resultado fiscal del 2024, que si bien técnicamente cumplió con la regla fiscal, digamos que esas transacciones de única vez que se dieron en el 2024 generan mucha preocupación, mucha incertidumbre, levantaron muchas dudas en el entorno local e internacional para Colombia. Y por supuesto, se mantienen para el 2025. Digamos que hemos arrancado un año en el que se hizo un recorte o más bien un aplazamiento de gastos a comienzos de enero por cuenta de la nueva aprobación de la ley de financiamiento. Todos ustedes conocen seguramente las decisiones que se tomaron alrededor del ministro Guevara por la intención de recortar gastos adicionales en el presupuesto y es bien sabido por todos que se espera que el gobierno no solamente haga esfuerzos por el lado del ingreso, ¿cierto? Mayor recaudo o ajustes como los que propuso con el anticipo del pago de renta del 2025 al 2026 para que sea pagado en el 2025. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos desde el lado del ingreso que por ahora no se ven claros y esto hace que se requiera del otro lado un recorte en el gasto público que de acuerdo con diferentes agentes del mercado deberían llegar antes de mitad de año, porque dada la rigidez y la forma en la que se contrata el gasto en Colombia, si no se anuncian esos recortes antes de mitad de año, ya la efectividad de esos recortes durante el 2025 se perdería y solamente tendría efecto más adelante en el 2026. Entonces, si no tenemos esos ajustes fiscales, si el riesgo fiscal se mantiene grande, se mantiene alto y tenemos digamos, una continuidad en esa debilidad del recaudo, lo que posiblemente vamos a tener es un resultado fiscal que sigue siendo retador para el 2025, que no cumplamos la regla fiscal, que esto pueda derivar en alguna reducción en la calificación de riesgo de Colombia y por supuesto que esto combinado con un crecimiento económico que sigue siendo débil, siga empujando los niveles de deuda de Colombia a niveles más altos. Otros riesgos están relacionados con los temas inflacionarios. Aquí, por supuesto, es un tema que se ha discutido ampliamente en muchos espacios. Simplemente aquí voy a enumerar dos o tres temas que son relevantes. Uno, el aumento del salario mínimo, que fue más allá de lo esperado, sigue teniendo efectos sobre inflación para este 2025. Temas relacionados con el precio de la gasolina que aún están por resolverse y que siguen generando algún déficit que tiene que atender el gobierno nacional y alguna incertidumbre por precios de energía, gas, etcétera, que siguen siendo eh, generadores de presión en los precios en Colombia y esto lo que genera es un riesgo de que Colombia no pueda cumplir, o más bien, que no se cumpla el rango meta de inflación
que ha sido trazado por el Banco de la República, que está en un rango entre el 2 y el 4%. De hecho, ya en este momento es muy probable que ese resultado no se logre y las expectativas de inflación medidas por la encuesta de expectativas de inflación del Banco de la República dan cuenta de un resultado de inflación que se ubica por encima del 4,9% para el cierre del 2025, por supuesto, completando un año más sin cumplir esa meta de inflación. Y por supuesto, cuando uno mira los temas de inflación y los vincula con política monetaria, aquí lo que pasa es que, por supuesto, si la inflación se mantiene alta, el crecimiento se mantiene débil y además no hay una disciplina fiscal, por supuesto, el Banco Central tiene una receta bastante compleja de administrar y seguramente esa combinación de eventos, pero sobre todo las preocupaciones fiscales, han sido uno de los principales elementos que ha impedido que el Banco de la República reduzca su tasa con más velocidad. Hubo incertidumbre por las mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República que tiene el Gobierno Nacional Central. Esto es medido por la cantidad de codirectores que han sido nombrados en el periodo del presidente Petro. Sin embargo, el Banco de la República en su reunión de marzo dio una señal de independencia que yo creo que fue muy importante y muy bien recibida por el mercado al hacer una votación que de alguna forma se separa de esas mayorías y de esas nombramientos que de alguna forma podían incentivar una política monetaria mucho más agresiva en términos de reducción de tasas y se generarían riesgos relacionados con repetir, por ejemplo, el escenario que se ha visto en Brasil, en donde se dieron cambios en el Banco Central, se dieron recortes en la tasa de interés con alguna velocidad, se generó un, una, digamos, un impacto sobre la moneda que terminó generando inflación y terminó generando que el Banco Central tuviera que devolverse en sus decisiones, empezar a subir sus tasas y hacerlo como lo han ido haciendo hasta ahora. Entonces yo creo que ahí hay muchos temas que siguen siendo relevantes. Por supuesto, el tema político y electoral sigue siendo uno de los elementos más importantes. De hecho, si ustedes lo recuerdan, a comienzo de año, más o menos la segunda, tercera semana de enero, algunas casas internacionales hablaron de Colombia y de un cambio en el péndulo político como una estrategia de inversión para Colombia, de alguna forma casi que anticipando ese cambio político y repitiendo situaciones que se vieron, por ejemplo, en el caso de Argentina. Nosotros creemos que ese trade político aún es prematuro y de hecho, pues las encuestas lo muestran. De hecho, si ustedes miran aquí la última encuesta de Inbamer, esta es una gráfica que hemos tomado del colombiano, pues estas encuestas aún no muestran resultados contundentes. Hay un abanico de candidatos que es muy amplio y que aún está en construcción. Vieron muchos de ustedes que el exministro Liscano anunció públicamente su intención de ir a la presidencia de la República. Casi que todos los días vemos nuevos candidatos de izquierda, de centro, de derecha. En esta encuesta de Inbamer, Gustavo Bolívar punteaba con el 11,8%, Sergio Fajardo 9,5%, digamos todo como en el margen de error. Si uno sumara lo que está de izquierda y de derecha, pues se ven muchos más candidatos de centro derecha que de centro izquierda, de manera que ahí las cuentas, sumas y restas seguirán siendo aún un proceso por construir una información que tenemos que ir entendiendo y que tenemos que ir midiendo en los próximos meses. Este tema será más importante en las próximas semanas, algo parecido como lo que está pasando en Perú y en Chile. De hecho, Perú y Chile también tienen una agenda electoral, un calendario electoral que va a empezar a moverse con mucha más dinámica, seguramente desde finales de este año. Y allí ya las encuestas empiezan a ser mucho más contundentes, mucho más relevantes. En Colombia seguramente tendremos eso. Sin embargo, en el camino, lo próximo que tenemos en términos electorales tiene que ver con la consulta popular. Y yo creo que esta consulta popular estará en medios de comunicación durante varias semanas. Eh, saben bien ustedes que el lunes pasado en el Consejo de Ministros que transmite el gobierno religiosamente todas las semanas, eh, el presidente Petro anunció que las 12 preguntas ya están definidas, que son las 12 que ustedes ven en la diapositiva. Esta es una gráfica tomada del gobierno nacional, pues una imagen tomada del gobierno nacional. Esas 12 preguntas se presentarán al Congreso el 1 de mayo en un tema que yo creo que es simbólico por ser el Día del Trabajo, etcétera, etcétera. El Congreso deberá dar un concepto
en el siguiente mes, después de recibir la radicación oficial de la consulta popular. Eso quiere decir que más o menos hacia el 1 de junio el Congreso deberá dar su concepto frente a la consulta popular. Acá, por supuesto, habrá discusiones. El gobierno no tiene mayorías. Sin embargo, yo creo que el escenario central no es que esta consulta popular se bloquee en el Congreso. Seguramente eso irá más adelante y una vez se dé el concepto del Congreso, que será 1 de junio, se pasarán 3 meses. En los siguientes 3 meses se deberá realizar, convocar y realizar la consulta popular. Eso quiere decir que si se aprueba el 1 de junio, suponiendo los tiempos completos, en el 1 de septiembre, julio, agosto, septiembre, el 1 de septiembre tendríamos por tarde la, pues digamos, el resultado, la votación de esta consulta popular, que en Colombia se estima que tiene un costo de cerca de 600.000 millones de pesos. Y esto yo creo que es un tema muy relevante para tener en cuenta, básicamente porque, perdón, porque eh, cabe, cabe mencionar que esto es un costo que no está hoy incluido en las cuentas del gobierno y que seguramente pondrán más presión a las cuentas fiscales. Al ver las preguntas que hemos revisado contra respecto a la consulta popular, muchas preguntas están. Em, Alguien me decía ayer o antier, me decía, es que las preguntas que están dando del gobierno nacional son preguntas a las que todo el mundo respondería sí. ¿Está de acuerdo con que el trabajo del día dure máximo 8 horas? Seguramente una porción muy grande de la población dirá que sí. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100%, un recargo del 100% en dominicales y festivos? Mucha gente dirá que sí. De acuerdo con, no sé, digamos, muchas de las preguntas que están, para no leerlas todas, tienen por supuesto un sesgo muy importante a que la población vote que sí. Lo que pasa es que las condiciones para que la consulta efectivamente tenga éxito son muy exigentes desde el punto de vista electoral. Y la evidencia más reciente que tenemos en Colombia tiene que ver con la consulta anticorrupción que se hizo en el 2018. Acá es importante tenerlo en cuenta porque esa consulta anticorrupción en su momento tenía 7 preguntas. Cada pregunta requería una votación cercana a 12,2 millones de votos válidos y ninguna pasó. Digamos, ninguna alcanzó a tener los 12,2 millones de votos válidos. Se quedaron se quedaron cortos por algo así como 500.000 votos en el 2018. En su momento, esta consulta anticorrupción tuvo un costo cercano a los 310.000 millones de pesos, pero quizás acá lo importante son dos cosas. Las preguntas también eran muy enfocadas a temas en los que yo creo que la gente está, digamos, de acuerdo. Es decir, está de acuerdo con reducir el salario de los congresistas. Seguramente todo el mundo vota que sí. ¿Está de acuerdo con llevar a la cárcel a los corruptos? Sí. ¿Está de acuerdo con contratación transparente? Sí. ¿Está de acuerdo con, cierto? Eran preguntas que también estaban enfocadas a algo que hace sentido, yo creo que para la ciudadanía en general, pero fíjense que no alcanzó el umbral de votos, es decir, no se llegó a esos 12,2 millones de votos válidos, que era el equivalente a una tercera parte del censo electoral del 2018. Para este año, se necesitan 13,6 millones de votos válidos por pregunta para que sea aprobado. Y esto nos lleva a una cuenta, y es, fíjense que en la consulta del 2018, el 99% de los votos eran votos positivos, afirmativos. Eso quiere decir que lo que va a pasar es que vamos a tener una campaña por el sí y una campaña por la abstención. La campaña por el sí movilizará a todas aquellas personas que son afines con el gobierno Petro o con las preguntas que se están enumerando en la consulta popular. Y del otro lado, tengan en cuenta que en el 2022, en la segunda vuelta de elecciones, Gustavo Petro ganó la presidencia con 11,3 millones de votos. Eso es algo así como 2,3 millones de votos menos de lo que se requiere hoy para pasar la consulta popular. Y por favor también tengan presente que en su momento el porcentaje de aprobación del presidente Petro estaba en cerca del 56%. Todo esto se los digo para dar acá un pequeño comentario casi que político, y es que nosotros creemos que es
poco probable que la consulta popular sea exitosa, que se alcancen los umbrales para aprobar alguna de esas leyes. De hecho, creo que es de alguna forma una jugada bastante arriesgada del gobierno nacional ir a las urnas en septiembre, estando a tan pocos meses de las primarias y de de la primera y segunda vuelta de presidente en el 2026. Es una forma como de tener un termómetro político, y eso seguramente en la medida en la que avancemos va a generar mucha información, porque creo que en la medida en la que sea ese termómetro político va a darle o a quitarle fuerza a ese péndulo político que debería cambiar, y a ese trade político del que les hablé hace algunos instantes. Em, de manera que pasamos del tema político de nuevo al tema que es más importante, y es el tema fiscal. Acá tengo una gráfica que lo que hace es mostrar el desempeño del precio del petróleo. La línea azul que ustedes ven acá es el precio del petróleo, referencia para Colombia. Y esta tabla pequeña es tomada del Plan Financiero 2025, y simplemente la traigo para indicarles que las perspectivas o las proyecciones, o los supuestos macroeconómicos con los que se construyó el Plan Financiero del 2025 dan cuenta de un precio promedio del petróleo por debajo de un precio promedio del petróleo de $74 con 30 centavos el barril. Lo que hemos hecho en la gráfica es la línea horizontal muestra el promedio con el que se construyen los supuestos. Fíjense que el promedio para el 2025 se ubica en este momento bastante por encima de lo que hemos visto las negociaciones del petróleo a lo largo del año. De hecho, las caídas que se dieron durante abril, resultado de acuerdos de la OPEP Plus y, digamos, los anuncios en cuanto al suministro de petróleo en el mundo, generaron una caída del petróleo que se acercó a los $60 por barril. Fíjense que puede ser entre 10 y $15 por debajo del supuesto que está hoy consignado en el Plan Financiero del 2025. Y esto, bien o no, nos guste o no, Colombia sigue siendo un país que tiene rentas petroleras y que son relevantes para el ingreso de la nación, y esto por supuesto le pone presión al resultado fiscal de Colombia e incrementa ese riesgo, esa preocupación fiscal que se sigue dando en Colombia. Sí, definitivamente el tema central que yo creo que ha determinado los precios de los activos en Colombia es el tema fiscal. Cuando yo les decía al comienzo, el tema internacional explica parte del desempeño, pero el tema local yo creo que es mucho más relevante a la hora de determinar los precios de los activos en el mercado local. Pero acá traigo un par de elementos que yo creo que son claves. Acá vemos el recaudo tributario esperado por mes. Ayer se conoció que la DIAN tuvo un recaudo tributario de cerca de 23.4 billones de pesos en marzo. Fíjense que de acuerdo con las expectativas debían ser 25.2 aproximadamente. Acá se queda un poco corto una vez más. También tengan en cuenta que el gobierno está haciendo esfuerzos por tratar de conseguir los recursos. Hace pocos días salió, durante Semana Santa, de hecho salió a emitir bonos en dólares por algo así como 3.800 millones de dólares en los mercados internacionales, que por supuesto está dentro de los presupuestos del Plan Financiero del 2025. Eso, pues digamos, no sorprende al mercado, y hacía parte como de las conversaciones que se habían tenido tanto con Crédito Público como con el Ministerio de Hacienda. Pero acá quizás lo relevante es que los cortes de esas emisiones de bonos del gobierno nacional se ubicaron en niveles considerablemente altos. Yo creo que están cobrando una prima muy relevante al caso colombiano, de alguna forma como generando esa preocupación y mostrando esa resistencia que de alguna forma el mercado tiene hoy a estar expuesto a activos del mercado colombiano. Y quizás de alguna forma yo lo que vi de esta emisión del gobierno nacional es que la prima sigue siendo muy importante con respecto a otros países de la región. Entonces, este punto sigue siendo muy importante. De hecho, esa prima que les cuento del corte de la subasta de los bonos colombianos ubica a Colombia muy por encima de los pares regionales. Y esto es, digamos, una medida de riesgo país que tiene los mercados internacionales.
entre más alto sea el nivel, significa que hay más riesgo en cada uno de los países. Esta gráfica se las hemos presentado en diferentes oportunidades, pero la traemos una vez más porque cuando ustedes revisan el desempeño de Colombia, sobre todo en los últimos meses, y esto es corrido del 2025, fíjense que hay de nuevo una separación muy importante de Colombia frente a otros países. De hecho, hemos visto, por ejemplo, estos son swaps de crédito a 5 años, pero cuando uno mira a 10 años, acá lo que uno encuentra es que Colombia llegó a estar en niveles cercanos a los de Turquía, que es una economía que tiene grandísimos riesgos, y la separación que tenemos acá entre Colombia y otros países de la región, por supuesto, es solamente comparable con esa separación que se vio al comienzo del gobierno Petro, mediados de 2022, cuando esas primas de riesgo suben de una forma muy importante por la incertidumbre y por el cambio en el péndulo político de Colombia. Otra cosa muy importante para destacar acá tiene que ver con la diferencia entre Colombia y Brasil. Colombia siendo la línea azul, Brasil siendo, perdón, Colombia la línea roja, Brasil siendo la línea azul, que está justo debajo de Colombia. Y fíjense que eh, acá hay como un cambio en las condiciones. Del 2021 hacia atrás, y acá se ve una parte muy pequeña de la gráfica, Brasil estaba por encima de Colombia, digamos, la prima de riesgo de Brasil era más alta que la de Colombia. En 2022 en adelante, esa condición se invierte y al invertirse se mantiene en el tiempo. Acá hay que recordar una cosa muy importante y es que Colombia tiene un escalón de calificación por encima del de Brasil. Es decir, hoy la prima de riesgo de Colombia es más alta que la de Brasil, aún teniendo un escalón de calificación mejor que el de Brasil. De hecho, en las últimas semanas hemos visto a las agencias calificadoras hablando de Colombia, hablando de la región, y esta tabla la tomamos de una presentación que hizo Fitch hace pocos días, en donde muestra la evolución de las calificaciones de los países de Centroamérica y el Caribe y América Latina en los últimos, algo así como 10 años, y acá se resaltan varias cosas. Los cuadros cuando están en color rojo muestran que tiene una perspectiva negativa el país, y cuando se dan flechas hacia arriba o hacia abajo, muestra que hay un ajuste hacia arriba o hacia abajo en la calificación. De hecho, es poco usual que se den recortes de dos escalones, pero ha pasado, por ejemplo, en el caso de Aruba en el 2020, que es un recorte de dos escalones en la calificación de este país. Entonces, ¿qué debemos mirar de esta gráfica? La primera, Colombia. Desde el 2016, la perspectiva de Colombia ha sido o neutral o negativa, pero no hemos tenido perspectiva positiva en el tiempo. Es decir, siempre hemos venido de alguna forma como en un deterioro consistente de los números colombianos. Tuvimos recorte en la calificación en el 2020, recorte en la calificación en el 2021, que nos ponen en el nivel W+, pero fíjense que hay una cosa además más importante y es que del 2023 adelante se ven algunas recuperaciones en algunos países de la región que ha llevado a tener perspectivas positivas, digamos, toda esta zona que muestra, perdón, esta zona que muestra eh, perspectivas positivas para diferentes países. En el caso colombiano, hoy es el único país de la región que tiene perspectiva negativa de acuerdo con Fitch. Entonces, seguramente el deterioro fiscal del que acabamos de hablar y la incertidumbre política explican este desempeño para Colombia y explican la razón por la cual todavía, digamos, no la única, pero la razón por la cual Colombia tiene perspectiva negativa y se hace probable que Colombia tenga algún recorte adicional en la calificación de riesgo. También habló de Standard Poor's hace relativamente poco, y yo creo que esta también es importante, básicamente porque lo que señala Standard Poor's es que el frente fiscal no es el único que determina la calificación. En este caso, lo que muestran es una gráfica de telaraña. Entre más bajo sea el número, quiere decir que es más fuerte. De alguna forma, lo que uno podría ver es que, por ejemplo, el pilar institucional para Colombia, que es la línea azul, es fuerte, lo mismo el pilar monetario, digamos, gobernado por el Banco Central, el Banco de la República, pero tenemos pilares que son bastante débiles y muy diferente de lo que se ve en mercados emergentes o en el conjunto de países global que tienen calificación triple B. Por ejemplo, el capítulo de la deuda en Colombia que sigue creciendo. Ustedes pueden ver acá que la deuda en Colombia sigue creciendo, perdón que esto se me está moviendo. La deuda en Colombia sigue creciendo, ¿no es cierto?
es un capítulo que sigue siendo débil para el caso colombiano. El frente externo también, básicamente porque de alguna forma el crecimiento del país no está atendiendo a la demanda interna y nos lleva, por supuesto, a recurrir a otros mercados para recurrir a deuda, por supuesto, y la economía sigue siendo un frente que, si bien es débil, está dentro de los promedios de los mercados internacionales. Entonces, acá esta gráfica es muy importante porque de alguna forma lo que está manteniendo a Colombia dentro de ese grupo de países es el pilar monetario, el pilar institucional. Ese pilar monetario marcó independencia en la Junta de marzo, lo hablamos hace un segundo, yo creo que es importante y se va a seguir manteniendo así. El pilar institucional hasta ahora ha mostrado mucha fuerza en Colombia con todos los pesos y contrapesos que tenemos en el mercado local. Pero, por supuesto, la vulnerabilidad de Colombia sigue estando presente y, como se les dije hace un segundo, es probable que el país tenga algunas dificultades en el corto plazo que lleven a las agencias calificadoras a tomar decisiones de recorte en la calificación. Em, Quizás acá lo que hacemos es como ampliar esta visión y estas gráficas las construimos recientemente para ver cómo se ve Colombia frente a otros países del mundo. Acá no solamente estamos viendo la región ni los triple B como lo vimos en las gráficas anteriores, sino que estamos viendo una muestra mucho más amplia de Colombia y lo que estamos haciendo es diferentes cruces. El CDS de Colombia 5 años, por supuesto, contra el crecimiento del PIB, el CDS de Colombia contra la deuda externa como porcentaje del PIB, lo mismo con el balance fiscal, es decir, si tiene superávit o déficit fiscal, y contra el resultado de la cuenta corriente de la balanza comercial. Mensaje, yo creo que el mensaje es que el primero es que Colombia tiene una de las primas de riesgo más altas, por lo menos de la muestra que tenemos, que incorpora algo así como unos 45 países, es decir, es el segundo o tercer prima de riesgo más alta. No necesariamente es que tengamos los mejores números ni los peores números, es un tema mucho más de percepción. Por supuesto, en el tema de crecimiento del PIB, estamos mostrando un crecimiento que puede estar en el rango entre el 2 y el 2,5%. Fíjense que está en un nivel aceptable cuando mira el balance fiscal. Claro, efectivamente Colombia tiene algunos retos fiscales y podríamos tener un deterioro adicional en el balance fiscal, pero tenemos mejor resultado fiscal que Panamá, que Brasil, que Marruecos, etcétera, etcétera, y no necesariamente tenemos una prima de riesgo más baja que ellos. En el caso del CDS contra la deuda externa, Colombia ha sido muy disciplinado, sobre todo en la forma en la que se financian los mercados internacionales y el balance entre deuda local y deuda externa está mucho más inclinado hacia la deuda local. Hay países mucho más expuestos a deuda externa, lo cual genera volatilidad digamos, debilidad por los movimientos del tipo de cambio. Ahí Colombia parece fuerte, pero una vez más está en las primas de riesgo más altas. Y en la balanza comercial, en la cuenta corriente de la balanza comercial, digamos que estamos en un rango en el que, por supuesto, somos deficitarios, pero no es el déficit más grande de la cuenta corriente contra otros países, y sí tenemos uno de los déficits más grandes. Entonces, lo que tenemos acá en suma es que, claro, si uno lo hiciera como algo así como una estimación de cuál debería ser la prima de riesgo de cada país dado su nivel de calificación, lo que vemos es que Colombia, por supuesto, en el rango en el que está, en el W más, está bastante por encima de lo que debería ser esa media de prima de riesgo de emisores calificados W más. Incluso bastante por encima de en donde debería ser un escalón por encima y casi parecido con lo que estaría 2 o 3 escalones por debajo de lo que tiene Colombia. Entonces, este mensaje acá yo creo que es muy importante porque lo que dice es todo lo que les acabo de contar de Colombia, de los temas políticos, fiscales, económicos, ¿no es cierto? De algunas fortalezas institucionales y del Banco Central, son temas que hoy el mercado ya lo conoce, ¿cierto? Los precios del mercado se determinan por sorpresas. Y toda esta información que les acabo de contar es algo que conocemos localmente, internacionalmente, los inversionistas lo conocen, de manera que hoy el mercado pareciera estar descontando cambios en la calificación de riesgo de Colombia. Es decir, si llegara ese anuncio a Colombia, por supuesto generaría volatilidad en los precios, pero no debería generar un castigo adicional sobre los activos colombianos. Yo creo que en consenso, cuando hemos hablado con diferentes inversionistas, lo que vemos en consenso es que los activos colombianos en pesos y en dólares están baratos, ¿cierto? Están castigados porque se han
materializado muchos de los riesgos que se han venido eh, enumerando a lo largo de los últimos años, pero hoy ya los activos están castigados de una forma muy importante, ya los precios están descontando esos niveles y yo creo que en conjunto lo que uno ve es que los precios, y yo creo que en conclusiones, los precios en Colombia están baratos en muchos tramos de la curva de rendimientos, no solamente para la renta fija, sino para otros activos, tanto financieros como de sector real. Y acá lo que uno encuentra son oportunidades que se deben aprovechar con cautela, es decir, tampoco pretendo tapar el sol con las manos y decir que esto es una posibilidad única y irrepetible. Simplemente hay niveles muy interesantes, de acuerdo con los perfiles de riesgo, deberán reconocerse y aprovecharse en el tiempo. Ya estoy próximo a terminar y esto creo que un poco marca la consistencia de los activos y es que a pesar de estas medidas de incertidumbre, no han cambiado las perspectivas de cómo, o pues no han cambiado significativamente las perspectivas de cómo se va a mover la inflación y cómo se va a mover el Banco Central en los próximos meses, casi que hasta el cierre del 2022. Es decir, no se está viendo en el escenario una sorpresa de inflación relevante para el caso de Colombia, no se está viendo un cambio en la postura del Banco Central que nos lleve a tasas por encima de los que tenemos actualmente. Y eso al final es un escenario que es importante para la renta fija en Colombia porque, por supuesto, inflación y la tasa política monetaria son anclas para los niveles y las direcciones en los que se mueven los activos de renta fija localmente. Entonces, creo que todo en conjunto lo que ha hecho es que los activos en Colombia pues tengan impactos. Sin duda, tenemos activos que rentan muy bien, activos que no rentan tan bien. Acá lo que ustedes ven en esta columna de la derecha, la positiva es organizados de arriba hacia abajo los activos que tienen más retorno. Entonces, por ejemplo, los IBRs de 3 años están rentando el 19,4% efectivo anual en lo corrido del 2025 a ayer, ¿no es cierto? Tenemos activos que rentan casi el más 20 como este y tenemos activos que rentan casi el menos 15 o el menos 15,2% como los 3 VR del 49. Fíjense que es un abanico de posibilidades bastante amplio, bastante externo, es decir, una volatilidad en rentabilidad que pueden ser casi 40 puntos porcentuales entre uno y otro. Y esto yo creo que simplemente como levanta la necesidad de tener estrategias activas, de encontrar la selección de activos adecuada, de saber en qué activos debemos estar expuestos y en cuáles no. Y por supuesto, eso es algo que hacemos permanentemente en el equipo de inversiones de Credit Corp. Y por supuesto, lo que ustedes van a ver aquí en la gráfica de la derecha es que los activos han tenido algunos movimientos hacia arriba, sobre todo en los últimos meses, es decir, la volatilidad nos ha generado como un impacto adicional, pero no es una tendencia reciente, es una tendencia que se viene viendo desde el 2024 y aún así los resultados en términos de rentabilidad para la renta fija durante el 2024 han sido, yo diría que bastante satisfactorios y competitivos. Y por supuesto, señalar que cuando los activos tienen correcciones, pues en los activos que hay correcciones en los momentos de crisis, seguramente es donde se encuentran las oportunidades. Y acá simplemente les traigo esta tabla que muestra los niveles de tasas de interés de muchos de los activos locales, que en opinión del equipo de inversiones de Credit Corp, y yo creo que en opinión de muchos en el mercado local, hay activos que están en niveles considerablemente altos. Es decir, cuando uno mira la curva larga de títulos, tasa fija, TES, y encuentra niveles que pueden ser del 12,5% o más, con una inflación en Colombia hoy que vamos a redondearla al 5,1%, ¿cierto? Eso lo que muestra es unos niveles de rentabilidad sobre inflación que pueden ser cerca del 7,5% en muchos casos. Esos son niveles que son históricamente altos, son oportunidades para aprovechar, pero por supuesto en esos tramos de la curva de rendimientos tan largos hay muchos más riesgos, hay mucha más volatilidad y no es una alternativa de inversión que sea adecuada para todo tipo de inversionistas. Pero cuando uno revisa, por ejemplo, títulos en tasa fija corporativo de 1 año y medio que están negociando más o menos al 10-20%, de nuevo con inflación del 5,1, fíjense que son rentabilidades reales de 5,1% en activos que se vencen en 1 año y medio. Solamente para efectos de comparaciones, no sé, los seguros educativos normalmente que se adquieren para pagar la universidad de los hijos,
Eso puede estar dando algo así como una protección solamente sobre inflación. Aquí encontramos entre 5 y 7,5 puntos sobre inflación. Las AFPs buscan rentabilidades sobre inflación entre el 2 y el 4%, y hoy hay activos en el mercado local que no solamente alcanzan el 4, sino que alcanzan mucho más que esto. Y acá yo creo que hay oportunidades. Y visto de otra forma, fíjense, esto que está acá son las tasas reales de los test tasa fija eh, en un periodo de 10 años, y ustedes pueden observar que estos niveles de tasas reales no son típicos en el mercado local. De hecho, son bastante atípicos. Es extraño que tengamos niveles tan altos, y acá lo que estamos viendo es oportunidades. ¿Qué podría poner en riesgo esta situación? Por supuesto que tengamos un sobresalto de la inflación hacia niveles considerablemente altos, por encima del 8, 9, 10%, pero como se los mostré atrás, la perspectiva de inflación para Colombia no ha cambiado significativamente. Por supuesto, se ha movido de una expectativa que ubicaba a Colombia en algún momento en el rango de inflación entre el 2 y el 4, no se alcanza eso, pero el cierre del año sigue estando alrededor del 4,5%, que sigue dando muchas oportunidades. Entonces, lo mismo se observa en las tasas en TSUR, que son básicamente tasas sobre inflación. Uno aquí encuentra activos que están por encima del 6% en VR, que son rentabilidades eh, reales también arriba del 6%, muy interesantes, y las rentabilidades reales de los activos en tasa fija corporativa también son significativamente altos. Entonces, ¿seguiremos teniendo volatilidad? Sí, con seguridad seguiremos teniendo volatilidad. ¿Tendremos en algún momento eh, algunos riesgos y preocupaciones por cuenta de anuncios de calificación? Sí, también los tendremos, porque el tema fiscal sigue siendo relevante, pero esa volatilidad, en nuestra opinión, es un elemento que ya está, o más bien, ese deterioro y esas noticias que pueden ser negativas son elementos que ya están considerados en los precios en Colombia, y consideramos que la probabilidad de movimientos mucho más allá de los niveles actuales de los activos son poco probables, y son movimientos que se deben aprovechar. Es decir, la coyuntura ha sido compleja, ha sido volátil, ha tenido muchos movimientos, pero aún así tenemos rentabilidades que son atractivas y muy competitivas. Por supuesto, portafolios de más plazo tienen algunos castigos en su rentabilidad, pero cuando uno mira periodos más largos muestran esa consistencia. Y se los voy a poner acá de la siguiente forma. Fíjense que en el año corrido, lo que uno encuentra es que, por ejemplo, el fondo alta liquidez tiene una rentabilidad cercana al 8%, muy competitivo, muy por encima de una cuenta de ahorros. Los fondos vistas, Fidelista y Alta y Credit Capital Vista están alrededor del 8,9%. Portafolios más largos se quedan un poco en términos de rentabilidad, pero que uno lo grafica en una gráfica riesgo-retorno, lo que muestra es consistencia en los resultados, ¿no es cierto? Alta liquidez y vista con muy poquita volatilidad. Recuerden que acá el eje horizontal lo que muestra es volatilidad, más a la izquierda es menos volatilidad. El eje vertical lo que muestra es rentabilidad, más hacia arriba más rentable. Y por supuesto, en la medida en la que me muevo a la derecha en los últimos 12 meses, lo que tenemos es una evolución en la que vamos moviéndonos en escalones hacia arriba en la medida en la que avanzamos en riesgo. Es decir, aquí hay buenas oportunidades. Lo que pasa es que en el intermedio, la experiencia de inversión en algunos momentos puede ser más retadora, sobre todo para portafolios que son más largos. Pero las oportunidades están. Y los niveles de tasas no solamente son atractivos en la parte larga, como les mostré a ustedes, sino en la parte corta de la curva. Lo que indica es que no solamente em, los portafolios cortos como alta liquidez o vista dan una oportunidad eh, digamos, de resguardo, una oportunidad de ser muy conservadores y de no exponerse a esa volatilidad del mercado, que a veces puede ser compleja, sino que además entregan retornos muy competitivos. Y en la medida en la que el inversionista tenga esa disposición de ir a activos de riesgo de mucho más largo plazo, las oportunidades también están, y también se pueden aprovechar a través de activos directos o a través de fondos de inversión colectiva como los que tenemos en Credit Corp, que son fondos de más largo plazo, ya sea el fondo de deuda corporativa o el fondo de renta fija Colombia en el mercado local. Un último comentario que yo creo que es muy importante, y es que en la medida en la que la mayor parte de los riesgos se generan internamente, localmente en Colombia, siempre es relevante y siempre es importante tener en consideración diversificación geográfica. Y acá, digamos que hemos incluido en esta gráfica tanto el Fondo de Renta Fija Global como el Fondo de Deuda Corporativa LATAM, para señalar que esa diversificación geográfica hace sentido, genera también volatilidad, pero hace sentido para incorporar dentro de nuestros portafolios en Credit Corp. De manera que hemos tenido
una, un comienzo de año, yo diría que retador, difícil, complejo, con dificultades para poder desplegar las inversiones en algunos momentos, pero con resultados que son buenos, con niveles de tasas que siguen siendo muy atractivos y con oportunidades que se deberían estar aprovechando en periodos de corto, mediano y largo plazo, dados los niveles de tasas que tenemos en el mercado local. Por ahora, de corto plazo, nosotros de cara a los portafolios estamos mucho más concentrados en buscar causación. ¿Qué significa esto? Comprar los activos que tienen una mayor rentabilidad, digamos, observada a la que se compran o se venden los activos. Tenemos activos que, por ejemplo, están dando rentabilidades del, como les decía hace un rato, del 10,2%, haciendo esfuerzos grandes por tener operaciones de liquidez muy cercanas a tasa de interés de política monetaria. Es decir, tenemos muchos ajustes en nuestros portafolios orientados a tener esa exposición a causación y no descuidar esas oportunidades de largo plazo que vemos en los portafolios y que creemos que se deben aprovechar. De manera que, a pesar de que, digamos, la noche se ve oscura y hay muchos retos y muchas dificultades, con esto cierro, las dificultades consideramos que no son sorpresa para nadie, están incorporadas en los precios. Hay oportunidades para aprovechar en el mercado local, en todos los tramos de la curva y nunca dejar de lado la importancia de diversificar los portafolios geográficamente y ahí digamos que internamente tenemos vehículos que también cumplen de una forma muy adecuada ese propósito. Entonces, bien, creo que ese es los datos que quería dejarles hoy. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo y ver si hay alguna pregunta en el chat. Por favor, regálenme un segundo. Eh, bueno, entonces me preguntan por los temas fiscales. Sí, las cuentas fiscales, a ver, yo creo que de cara al primer trimestre, el resultado fiscal sigue estando em, ligeramente por debajo de las expectativas planteadas en el Plan Financiero 2025. Em, Quizás el mes más importante en el que debemos tener concentrada la atención es abril. El resultado tributario de abril va a ser muy relevante en Colombia, básicamente porque ahí vamos a tener el primer pago de renta de grandes contribuyentes y ahí veremos qué tan colgados estamos. De hecho, en el 2024, cuando empezamos a darnos cuenta de del hueco fiscal por el tema tributario se empezó a identificar desde abril. Entonces, en este momento debemos estar, no tengo el número exacto, pero debemos estar entre unos 4 y 6 billones de pesos por debajo de la meta de recaudo tributario. Lo cierto es que venimos, seguramente ahí hay información que es em, contradictoria, porque el gobierno dice, venimos por encima de la meta de la DIAN, pero el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice, sí, viene por encima de la regla fiscal, pero no es suficiente para cumplir las necesidades de gasto que están planteadas para el 2025. Me preguntan también con respecto a la reunión del Banco de la República de la próxima semana, de finales de abril. Eh, esta reunión es muy importante porque en Colombia no todas las reuniones de política monetaria, o más bien, no todas las reuniones del Banco de la República terminan en decisiones de política monetaria. Entonces, en abril el Banco de la República toma decisión de política monetaria. En mayo se reúnen a tomar tinto, a conversar, a ver los datos, pero no es usual que ahí den una decisión de política monetaria y vuelven a tomar decisión de política monetaria en junio. De manera que si en abril no toman una decisión o se mantienen en pausa, esa pausa se extenderá hasta junio. Nosotros en el escenario central estamos viendo que hoy nuestra expectativa es que en la reunión de abril el Banco de la República baje su tasa de interés en 25 puntos básicos. Es importante aquí decir 25 puntos básicos porque recuerden que la postura del gobierno en la Junta de marzo fue 50 puntos básicos y la postura del otro grupo de codirectores y el gerente fue de pausa. Entonces, creo que un punto central, digamos, como dando ese balance entre crecimiento e inflación para la reunión de abril, podría llevarnos a 25 puntos básicos. Em,
mencionar portafolios en dólares. Yo creo que de portafolios en dólares, simplemente recalcar la importancia de la diversificación. En Colombia hay activos colombianos en dólares que hoy están en niveles de tasas muy altos. Cuando uno los trae a Colombia, uno puede hacer coberturas cambiarias. Esas coberturas cambiarias pueden dar entre el 4 y 5% adicional, es decir, las rentabilidades de los activos en dólares son muy importantes. En Credit Corp tenemos bastantes productos en dólares con diferentes activos subyacentes. Tenemos el deuda corporativa LATAM, en renta fija global, que invierten en renta fija en otras jurisdicciones, pero también tenemos fondos de acciones, tenemos fondos que se exponen al dólar en mercados que dan exposición al inversionista a dólar directamente. Así que hay varias alternativas. Entonces, David, lo que hago es invitarte a que converses con tu gerente de inversiones para poder explorar esas alternativas y en caso de ser necesario, pues podemos discutir un poco más en detalle. Y por último, un escenario político de toma de poder en 2026 por Petro a la mala, ¿cuánto sería el castigo en los test? Uf, es una pregunta muy difícil. Yo, ¿qué diría? Yo diría que ah, creo que no es el escenario que está hoy como escenario central. Eh, el capítulo institucional para Colombia ha sido una de las anclas importantes para, digamos, como para darle sostenibilidad al país, de manera que si ese capítulo institucional se desbarata, creo que ahí habría un castigo y una prima muy grande. Eh, Tanto como puntos básicos no lo hemos considerado, pero creo que no sería menor, creo que no sería menor porque ahí se, re- se reforzarían los miedos de, es que vamos a ser Venezuela, es que, ¿no es cierto?, es que esto va a cambiar de forma definitiva. Entonces, creo que es un escenario que sería bastante catastrófico, pero que por ahora no está dentro de nuestras consideraciones en el mercado. No vemos un entorno institucional que lo permita. Eh, Creo que vamos a tener buenas ideas de eso si la consulta popular efectivamente avanza en su curso. Yo todavía tengo dudas de que eso vaya a llegar a feliz término, pero si la consulta popular avanza, ahí posiblemente vamos a darnos cuenta de qué tan robusto y qué tan sólido es ese capítulo electoral en Colombia y nos va a dar una idea de qué tan fácil es que en el 2026 tengamos una continuidad de este gobierno de izquierda que hasta ahora parece ser eh, menos probable de lo que pudo haber sido algunos meses atrás. Bien, entonces eso es, yo creo que pues, son las 9 de la mañana, terminamos como casi a tiempo. No me resta más que agradecerles a todos su asistencia. Por favor, en la medida en la que tengan alguna pregunta, por favor, las pueden canalizar a través de del equipo comercial de Credit Corp. Estaremos compartiendo las memorias y bueno, pues a todos muchas gracias por acompañarnos en ese espacio. Feliz día para todos.